¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día estará con nosotros el analista político Ángel Delgado para analizar, valga la redundancia, la coyuntura que está bastante movida. Un placer de tenerlo en el programa, Muy Ángel bien. Delgado. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Muchas faltaba gracias más. Y bueno, ayer, el día domingo, el programa Panorama que dirige la colega Rosana Cueva hizo una revelación que realmente ha dejado sorprendidos a muchos peruanos. La colega reveló que la congresista del Frente Amplio, la señora Foronda, tenía como asesora parlamentaria, asesora política, ¿no es cierto?, de confianza a una ex sentenciada del MRTA. Y no por cualquier delito, sino porque había de alguna manera conseguido, ¿no es cierto?, alquilado, en fin, las famosas cárceles locales para las famosas, tristemente célebres, no famosas, cárceles del pueblo, que para que el público sepa de qué se trataba, el público joven sobre todo que no está muy enterado del asunto, el MRTA secuestraba personajes de diversos, digamos, ambientes, perfiles, empresarios, políticos, etcétera, y los sometía a un juicio sumario, así le decían ellos, juicio del pueblo, y los encerraban en sótanos, ¿no es cierto?, tuburios terribles, mazmorras literalmente, a la espera de que se pagara un rescate por esas personas, ¿no es cierto? Entre el caso más famoso está el caso del empresario ya difunto Héctor Delgado Parker, que fue secuestrado en su auto, extraído de su vehículo blindado y sometido a ese juicio y después puesto en una mazmorra subterránea hasta que la familia logró pagar el rescate. Bueno, este es más o menos el perfil de esta noticia. Queríamos saber su opinión sobre qué significa esta situación. Bueno, ahí hay una responsabilidad, pues, primero de la congresista y luego del partido, que tiene que saber a qué personas son las que convoca a una lista parlamentaria. Y yo creo que ahí debe quedar. Las explicaciones debe darla ella. Ahora, por otro lado, habría que ver si la sentencia ya se produjo y no hay ningún tipo de impedimento. Es una cosa que desde el punto de vista formal de la legalidad, pues corresponde, está dentro... Desde la legalidad, digamos que sí, la señora evidentemente ya purgó su pena, fue sentenciada por ese delito, legalmente no tendría ningún impedimento, aunque el Congreso ha sacado una ley que ya se le aplicaría a partir de que la ley está vigente, pero digamos que cuando fue contratada en el año 2016, según tengo entendido, esa ley no estaba vigente. Pero ¿qué significa desde el punto de vista moral y del sentido común y del, digamos, del respeto que se debería tener para con las víctimas del terrorismo? Porque no estamos hablando de una persona que fue injustamente sentenciada, que el padre Lancier hizo una, digamos, una revisión y fue, digamos, extraída de la cárcel por injusticia. No, esto es una condena que se cumplió en su totalidad. Sí, claro, hay culpabilidad. Y hay una culpabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando éticamente y políticamente acá? Moral y políticamente hay responsabilidades que tienen que ser asumidas por quienes corresponden. Ahora bien, desde el punto de vista del Estado de Derecho, hay que decir las cosas también con claridad. No solamente termina la pena, sino el objetivo de la pena en un Estado de Derecho es la recuperación de la persona, la rehabilitación. Porque mira tú, si todos los condenados, los que en una época, y hablo aquí en general, no hablo de ella, sino en general, han cometido un desliz que los ha llevado a la cárcel y han purgado un delito, una sentencia, no puede ser que ese estigma los acompañe toda la vida y finalmente no tengan, por esa razón, la capacidad de integrarse a la sociedad de alguna manera. Entonces, las restricciones a ello tienen que ser muy puntuales y precisas, no en genérico, como alguien ha estado señalando por ahí, y en consecuencia, si aquí no existe ningún tipo de impedimento, es una trabajadora de la congresista. Ella asume esa responsabilidad, sabrá por qué lo hace. Y indirectamente del partido político, que también tiene que asumir su responsabilidad. Pero creo que desde el punto de vista de la legalidad, en la medida que no existe nada que lo impide, y la sentencia ya se cumplió, esta acción está comprendida dentro de lo que busca la pena, que es rehabilitar a la persona, recuperarla y
permitir que después se resarza, ¿no? Se da cuenta. Inclusive tú sabes que los antecedentes se borran como Bueno, una garantía eso del es- derecho penal. Esa es un poco la lógica de lo que nosotros hemos estudiado en la universidad y el objetivo de las penas que en este caso se aplica. Ahora, independientemente de del estupor que nos cause personas que efectivamente han hecho un daño horrible a la sociedad, al Estado de Derecho, a la democracia política, y en consecuencia, pues por eso yo digo, las responsabilidades de quien asume ese tipo de medidas son puntuales, la congresista en primer lugar y el partido político que le ha dado cabida, ¿no? Tengo dos preguntas Sí. sobre lo que usted ha mencionado. La primera es, apenas se supo el caso, ¿no es cierto? Bueno, se pidió la manifestación de la congresista que no ha dado, bueno, hasta el momento en que estamos grabando esta entrevista, haciendo esta entrevista, no hay, digamos, una respuesta de ella. Pero de inmediato varios colegas han comenzado a comentar, ¿no es cierto?, responsabilizando al Congreso de la contratación de esta persona, diciendo que cómo puede ser posible que la oficina de personal del Congreso no tenga los filtros necesarios como para saber que esta persona es condenada por terrorismo. ¿Eso es así o no? No, además es imposible, porque mira, las personas que terminan cualquier pena, olvidémonos de esta pena, en cualquier pena, los antecedentes son borrados. Eso es parte de la rehabilitación. Nadie te los puede exigir. O sea, el Congreso no tendría cómo, el Congreso me refiero como institución. Por lo menos, porque no mira, tendría cómo saber. Todas las personas que hemos trabajado alguna vez en el Congreso nos piden nuestros antecedentes Así policiales, es, judiciales y penales, ¿sí o no? a todos. Entonces, ahí aparece registrado cualquier condena que esté vigente. Cuando uno culminó una pena, una sanción, ¿no?, se desaparecen eso. Entonces, como hay un reseteo, foja cero. Esa es parte de la garantía, pues, del Estado democrático, constitucional de derecho. A algunas personas les suena raro, pero es así. Esas son las reglas de juego y, en consecuencia, el Congreso y la oficina de personal no tiene en absoluto responsabilidad. Y eso es parte de una campaña que yo creo que hay que ponerle fin. Yo digo, la responsabilidad política y moral y lo demás Es de quien la contrató. y del partido en todo Del partido caso, que la llevó. indirectamente. Pero que el Congreso tenga que ver, ¿no? Es una persona que ha presentado sus certificados, sus calidades, habrá cumplido los requisitos. Claro. Y ahí no que salía, para pues, toda que persona, y ahí no salen los antecedentes O sea, penales, aparece limpio de antecedentes. El Congreso no tendría, o sea, tendría que ¿Cómo? tener una oficina de inteligencia como para Claro. ir a averiguar los datos de cada personal y funcionario. No, y que además trabaja en el hechos que han Congreso. sucedido muchos años atrás, ¿no? Que ya se han Claro, perdido un poco en la efectivamente. memoria. Lógico. Ahora, lo segundo que quería saber su opinión es, usted nos dice que el objeto de la pena, y es lo que sabemos los abogados, es Así la es. resocialización. Así es decir, es. uno cumple la pena y en teoría, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una teoría, la pena significa que uno, de alguna manera, en la cárcel se ha resocializado. Esa es la idea. Entonces, cuando sale, ya cumplió su pena para con la sociedad y entonces estaría expedito para, digamos, reinsertarse a la vida social, desempeñando una profesión, etc. Entonces, lo que le quería preguntar es cómo se explica entonces la ley que se ha dado apenas hace un mes atrás, en la cual se prohíbe, ¿no es cierto?, que determinados condenados por determinados delitos no puedan acceder a cargos públicos o desempeñar funciones en el Estado. Por ejemplo, quienes han sido condenados por pedofilia, quienes han sido condenados por maltratos contra la mujer, quienes han sido condenados precisamente por terrorismo y por lavado de activos y narcotráfico. Digamos, sintonizando con lo que usted nos dice, quienes han sido condenados por todos esos delitos, ¿no es cierto?, y han purgado sus penas, como esta señora asesora de la congresista Foronda, que en este caso es terrorismo, deberían salir también, porque la ley se debe aplicar igual para todo el mundo, ¿no es cierto?, reinsertados en la sociedad y podrían trabajar, en teoría, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué entonces? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la lógica que subyace a este veto? Yo entiendo que la sociedad tiene el derecho de defenderse y sobre la regla general que hemos explicado y estamos de acuerdo, pueden haber algunas excepciones. ¿Quién las marca? La sentencia judicial. La sentencia debería inhabilitarlo o por un tiempo o de por vida, de acuerdo al tipo de gravedad del delito. Esa es la primera cuestión. Y en segundo lugar, resulta razonable, del punto de vista lógico, que personas, por ejemplo, vinculadas a actitudes pedófilas, ¿no? No pueden, pues, estar encargados de una guardería infantil. O sea, la lógica, el sentido de las cosas, la naturaleza de las cosas, nos dice que eso debe evitarse. Y perdón, entonces yo creo de que esta norma, que yo entiendo su espíritu, debería concretizarse, desarrollarse
En primer lugar, hacer que ese tipo de limitaciones a la resocialización, a la recuperación de la persona, se haga, en primer lugar, en el marco de la sentencia. La sentencia impone la pena principal, que es privativa de la libertad, establece una caución, establece un pago de reparación y también algunas medidas de inhabilitación en función al tipo de delito que sea, ¿no? Y creo que ahí ese es el marco, digamos, que un Estado de Derecho sería la respuesta adecuada para poder establecer esos límites que son siempre necesarios sobre la regla general. Ok, vamos a cambiar de tema. Ayer ha salido una encuesta, la encuesta de Ipsos en el comercio, y me llama la atención un tema que le pido un sucinto comentario porque nos queda poco tiempo y quiero abordar otro tema también. Durante semanas se ha venido, digamos, en otras encuestadoras, dando cifras que tienen que ver con la aprobación o desaprobación de los líderes políticos. Entonces, en varias encuestas, quien tenía una aprobación realmente impresionante era, por ejemplo, el señor Guzmán, que de alguna manera no se sabe muy bien cómo ha obtenido esa cifra. Y ayer la encuesta del comercio es interesante porque mide la simpatía por la persona, es decir, ¿por quién simpatiza más usted? ¿Por qué personaje político simpatiza más usted? Y ha puesto los candidatos presidenciales de la última contienda electoral. Entonces, ahí la cosa ha cambiado radicalmente. La señora Fujimori obtiene un 18%. Su rival más cercano obtiene la mitad. El señor Guzmán, que tenía pues altos índices de aprobación, tiene 9%. La señora Mendoza tiene 6%, el señor Barnechea tiene 5%. ¿Cómo se explica esta situación entre encuestas? No, yo creo que todas las encuestas que se producen antes de un comicio, antes de una fecha donde la gente ya tiene una voluntad de expresar su voluntad a través del voto, son muy tentativas. Son fotos, sí, pero son fotos de circunstancias y depende del ángulo en que la toma, depende de la pregunta, cómo la planteas, para no hablar ya de los intereses que se quieren promover en concreto, ¿no? Entonces, creo que hay que relativizar, o sea que en un escenario, hoy día el 2021 está demasiado lejos y por lo tanto cualquier encuesta ni siquiera es referencial, es un indicativo, pero de lo menos fundamentado para sacar conclusiones finales o concluyentes sobre la materia. ¿Usted cree que esas encuestas se utilizan políticamente de acuerdo al color político? Pero en un escenario donde todavía no hay nada que el señor Guzmán aparezca u otro candidato que mañana aparezca como esfera fulgurante, entonces va a concitar y va a hacer que la gente ponga las miradas y entonces ahí está el efecto político. El efecto político es que con un fogonazo de repente se genera una persona que despierta una simpatía, primero por curiosidad o porque algún rasgo le pareció simpático, interesante. Pero eso pues es inducido, concretamente, eso es inducido por las encuestas, exactamente como se hace con los productos comerciales, donde una buena campaña de introducción meta el producto. Los marqueteros hablan cómo introducimos la bebida gaseosa en el mercado. Entonces, que ni siquiera la gente, digamos, y la gente no la ha probado. Claro, pero tiene tales virtudes frente a las otras que voy a ver qué se trata. Entonces, ya, esa es introducción, pues ese es un modo lícito, válido en el mundo económico del marketing económico, en el marketing del mercado, ¿no? Y de los productos. Entonces, algo similar, si yo mañana digo este personaje tiene tales virtudes, es una así, y eso mañana produce un impacto 15%, entonces se vuelve relevante. Ahí se vuelve realidad. Todo el mundo empieza a hablar. Entonces estamos construyendo de un espejismo, inducido o no, toda una teoría, toda una concepción que de repente mañana después puede coincidir con la realidad. Pero en su momento ha sido solamente un impulso basado en un artificio. Intereses creados, en todo caso. Interés creado, por supuesto, y no tengo ninguna duda en el caso de Guzmán, lo comparto plenamente, que no corresponde, pues, porque inclusive, digamos, la encuesta después es comentada por varios, es decir, le dedican editoriales, artículos de periódicos, entonces van creando precisamente van creando al candidato. En el mundo simbólico, que es el mundo de la política fundamentalmente, este tipo de cosas existe. Entonces, la verdad en política no es lo que realmente es, que es una tarea de los historiadores, sino es de las percepciones que la gente cree. Si la gente cree que, por ejemplo,
que el golpe de Fujimori fue la salvación y tuvo el 90% de aprobación, por más que eso haya sido una maniobra subalterna, no solamente inconstitucional, sino además reñida con la realidad, ¿no? No se va a creer. Ya años después vendrán los historiadores que verán los documentos y nos darán la explicación más coherente. Pero en su momento, el psicosocial cumplió su papel y entonces el señor Fujimori con su golpe de Estado tuvo pues el 90 y tanto % de aprobación, a pesar que las cosas no sucedieron como dijeron que había sucedido. Esa es la fuerza pues, de la imagen, esa es la fuerza de lo simbólico que se impone sobre lo propiamente real. Cabe entonces una reflexión sobre lo que significan las encuestas en el país. Sin duda alguna. Vamos al último tema. Y aquí yo le pido una reflexión que tiene que ver con los colegas del periodismo, o sea, no suyos, pero sí por lo menos míos. Se ha lanzado esta última semana, y de la misma manera, ¿no? Alguien escribe algo y empieza como una especie de bola de nieve, ¿no? Una teoría del complot. Esa es la famosa teoría del complot que de alguna manera ha estado rodando, la semana pasada. Un complot entre Vizcarra, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y Fuerza Popular para derrocar al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, la primera bola la lanzó la colega Rosa María Palacios, después fue repetida por el colega Álvarez Rodríguez, luego hizo eco en la señora Leiva y finalmente el presidente de la República se tuvo que ver obligado a conceder una entrevista para desmentir el complot. El señor Tafur, que también es otro colega, dijo que se había producido una reunión entre la señora Fujimori y el señor Vizcarra. Se acaba de desmentir eso. Entonces, ¿qué está pasando en el periodismo? Porque, digamos, se lanzan afirmaciones con la mayor soltura, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de prueba hecho. Después son desmentidos y como si no pasara nada. Sigue la bola, dice, bueno, es su versión. Pero no se presenta ningún tipo de prueba. ¿Qué pasa ahí? Pero mira, aquí hay hechos que son objetivos y concluyentes. Todos los periodistas que tú has nombrado son personas que miraban con enorme simpatía cuando no eran casi asalariados de la gente de Kuczynski. Esa es la primera cuestión. O sea, el primer elemento es que quienes lanzan la bola tienen un elemento común. Su simpatía, su vinculación muy estrecha con el régimen y la persona del señor Kuczynski. Entonces, están hablando por la herida. En segundo lugar, yo he escuchado a una congresista por ahí decir que la conspiración se verifica cuando el señor Villanueva está recolectando firmas. Perdóname, esa es la manifestación evidente cuando en el modo parlamentario de conseguir una determinada posición. Se recolectan firmas y además el señor Villanueva fue vocero. Explicó por qué además y lo dijo y lo sustentó. O sea, no era algo oculto, no era tras bambalinas. En tercer lugar, no es verdad pues que esto haya sido solamente una maniobra de la mayoría política del Congreso. Eso no resiste. Las izquierdas ambas estuvieron, una vaciló al comienzo, pero en la segunda vez estuvieron totalmente comprometidas. Eso jaló a gente del APRA que inclusive se fracturó. Entonces, en Acción Popular también estaba fraccionada y la última bancada de Acuña también había divisiones. Entonces puedes pensar de que esto es una maniobra conspirativa y que todo lo demás son títeres, es una leyenda. Y mientras no tengamos una prueba contundente, que repito otra vez, solamente la historia nos podrá algún día decir cómo fue la verdadera narrativa de cómo se generaron estos hechos, lo único cierto es que el señor Kuczynski tenía un expediente gravísimo, que lo está viendo hoy día la Fiscalía, por conflicto de intereses enormes, mentiras gigantescas. Él decía que no conocía a Odres, que nunca había trabajado, y al final hay una retahíla de cosas. Y esos son argumentos objetivos, simplemente que la mayoría parlamentaria, salvo el oficialismo, lo valoró como para bajarle el dedo y plantear la vacancia presidencial, bueno, que después se tradujo en la renuncia, ¿no? Además no nos olvidemos del hecho contundente de los audios, de los videos, claro, donde ahí se negociaba precisamente los votos. Esa es la segunda parte, lógico. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse? Usando, pues, el método de compra de voluntades, ¿no? Que eso sí es objetivo, o sea, ahí ya no es una especulación, ahí es un hecho que todo el mundo ha visto. ¿De dónde viene el complot? El complot era justamente de quienes querían mantener un régimen
que tenía serias acusaciones de corrupción, una persona, para ser más exacto, más que un régimen, creo que me he equivocado, una persona que tenía manifiestas incompatibilidades y que están reñidas pues con... Ningún funcionario acá en el Congreso puede tener una doble función, en fin, uno no puede ser juez y parte en sus mismas cuestiones, y era evidente que el señor Kuczynski hacía los estudios, las gestiones, y luego las aprobaba como ministro, como jefe de Proinversión, como funcionario de Estado. Ha quedado todo bastante claro. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones. Ángel Delgado, un placer de verlo. Muchas gracias. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.